¿Alguien se acuerda cuál es el libro que estamos leyendo? Efesios, muy bien. Y bueno, la semana pasada nos compartió Enrique de Río Verde, de San Luis, y la verdad a mí me gustó mucho lo que compartió. Casi leyó todo el libro de Efesios, aunque no le tocaba. Pero 15 días antes Arturo nos compartió sobre Efesios 1, el final de Efesios 1, y a mí lo que me impacta, o lo que me impactó de hace 15 días, lo que estuvimos leyendo, es la parte del poder que Dios le dio a Cristo y que lo resucitó de entre los muertos y lo puso por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. Eso fue a mí lo que me llamó la atención. No sé si tú recuerdas lo que estuvimos leyendo, pero a mí eso fue lo que se me quedó muy impactado y me llamó mucho la atención. Entonces, pues nada más estamos recordando un poquito lo que estuvimos leyendo en el capítulo pasado de Efesios. Y bueno, vamos a continuar con Efesios 2, si quieren abrir su Biblia. Efesios 2, versículos 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a continuar leyendo. Efesios 2, versículo 1. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y dice, la vida en Cristo, versículo 1. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados en nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque podemos leer tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Gracias porque tú obras, Señor, en cada persona. Señor, permite que esta palabra, Señor, venga a nuestros corazones, podamos entenderla, podamos digerirla, podamos aplicarla, Señor, para vivir como tú quieres que vivamos, Cristo. Gracias por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas todos los días, Padre. Amén. Bueno, comenzamos con el versículo 1. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecado. Básicamente aquí Pablo nos está llamando, nos dice que antes estábamos muertos, ¿sí? ¿A cuántos les gustan las películas de muertos vivientes? No, de zombies o de momias. ¿Les gustan o no? Hay ahorita muchas series de moda de eso. Pero yo me acuerdo cuando estaba chiquito más o menos, me daba miedo una película y me daba miedo, aunque era de broma o era de chiste, pero me daba miedo. Era Chabelo contra las momias de Guanajuato. Y estaba ahí Chabelo y ¿qué ole, cuate? Y todo, y de repente salen las momias así, ¿no? ¿Cómo salen así? Caminando hasta despacio, ¿no? Vendadas, y no sé por qué a mí me daban mucho miedo esas. Aunque nunca los atrapaban porque eran bien lentos, pero a mí me daba miedo, ¿no? ¿Y cómo son estas momias? ¿Cómo son estos muertos vivientes? Caminan, ¿sí? Respiran, comen tal vez, pero ahí van por la vida, ¿no? Pero al final, pues están muertos, ¿no? Realmente estos están muertos, viven, hacen todo lo que tienen que hacer, pero siguen estando muertos. Eso no les quita lo muerto, ¿no? Pero es lo que nos lo está llamando Pablo. Antes ustedes estaban muertos, o sea, vivían, hacían todo, pero estaban muertos. Así es como lo explica Pablo. Muerte también significa separación.
Muerte, la palabra muerte significa separación. O sea, estábamos anteriormente separados de Dios por nuestros propios pecados y transgresiones. ¿Sí? Seguimos leyendo el versículo 2. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pablo nos lo explica así, nos dice que nos habíamos conformado a este siglo, así lo dice en otra carta, ¿no? En Romanos. Nos habíamos amoldado a lo que tenía que ofrecernos este mundo y no estábamos viendo más allá, ¿sí? Nos habíamos estancado y estábamos conduciéndonos así como Satanás quería que nos conduciéramos, siempre, ¿no? Haciendo lo que le desagrada a Dios. En el versículo 3 sigue diciendo: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Otra versión dice: eran por naturaleza hijos de ira. Y la palabra que utiliza ahí en el griego es phusis. Y esta describe una acción o una práctica que por mucho tiempo se vuelve a ser una costumbre o hábito. Y esta frase, por naturaleza hijos de ira, no solo significa que habíamos nacido con el pecado que ya teníamos como seres humanos, sino que también habíamos adquirido o habíamos empezado a hacer cosas por costumbre que no le agradan a Dios, ¿sí? O sea, dice las dos cosas, tanto nacimos con pecado, pero aparte, por costumbre empezamos a hacer acciones y cosas, ¿no? Es como una persona que miente. ¿Cómo comenzó una persona que lo que le llaman ahorita ¿cómo se dice? Mitómano, eso. ¿Cómo empezó? Pues primero empezó con una mentirita blanca, ¿no? Una mentirita piadosa le dicen. Y después empezó a mentir una más grande y después más grande y después miente todo el tiempo tanto que se crea hasta sus propias mentiras. ¿Y cómo le dices? No, pues él ya es así, ¿no es cierto? Ya es por naturaleza, él ya miente. Él se levanta y miente, ¿no? Lo mismo pasa a lo mejor con una persona que roba. ¿Cómo empieza? Pues a lo mejor se roba un lápiz de su oficina, ¿no? Después se roba un cambio, después se roba unas papitas del Oxxo y después termina robando un banco, ¿no? Así es, por naturaleza. Y de repente dices, pues así es, él ya es cleptómano, él roba porque así es su naturaleza. Y es lo que está ya explicando Pablo, ¿no? Pero aquí viene la parte que para mí engloba o resume casi todo lo que viene en la Biblia. Toda la Biblia, si no te acuerdas de nada y si nunca la has leído y nunca, solamente acuérdate de lo que sigue, y eso es lo más importante. Dice en el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Eso es lo que engloba toda la Biblia, el amor de Dios, lo que Dios nos ama, ¿no? Y aquí describe Pablo cómo es Dios. Es rico en misericordia. David, bastantes años antes, lo describiría así en el Salmo 103. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Muchas veces tenemos la idea de que Dios es un Dios que juzga. Es un Dios que nos está diciendo: está mal esto. Pero ¿qué dice David en el Salmo 103? Es lento para la ira y grande en misericordia. O sea que gana el amor de Dios para ti que su ira, que su juicio y lo que tenga para juzgar, ¿no? Primeramente nos ama y nos ama de mayor manera, ¿no? Y dice, es rico en misericordia. Misericordia, yo busqué en un diccionario y dice que es lo siguiente: misericordia es la disposición a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente de perdón y reconciliación. Es más que un sentido de simpatía. Es una práctica, o sea, es una acción. Una cosa es lástima y otra es misericordia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando vemos a un borrachito, por ejemplo, en la esquina, ¿no? Tirado en una calle, después de una gran noche de copas, pero lo ves ahí tirado, ahí a lo mejor entre su suéter y todo así, y lo ves al día siguiente, ¿qué es lo que te causa? ¿Qué dices? Pobrecito, ¿no? Te da lástima, ¿sí? Pero ¿tenemos misericordia por ellos? La mayoría de las veces no. A lo mejor le avientas 5 pesos, ¿no?
para que se la cure, para que se compre otra cerveza, nada, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Imagínate esta historia, está un borrachito ahí tirado en la esquina y va pasando un hombre con su familia tal vez y lo ve, lo recoge, lo limpia, se lo lleva a su casa, le regala una ducha o un baño caliente, a lo mejor en una tina. Imagínate el borrachito ahí cómo se sentiría, ¿no? Le da un rastrillo para que se corte la barba, le corta el pelo, lo perfuma, le regala ropa nueva. ¿Sabes qué? Aquí está mi ropa, la mejor que tengo, aquí está. Lo viste, lo peina y de repente baja el borrachito después de bañarse. Imagina cómo se sentiría. Y le dice, siéntate a comer algo, ¿qué gustas? Y no solo eso, sino que le dice, puedes quedarte aquí en tu casa, en mi casa, el tiempo que quieras. ¿Qué dirías de esa persona? Wow, ¿no? Eso es lo que hizo Dios por ti y por mí. Nos rescató de donde estábamos y esa es la misericordia de Dios que tiene para ti y para mí, ¿sí? Esto es lo que hace Dios. La misericordia es ir en acción, hacer algo por eso. Y no solamente es lástima y decir, ay, pues pobrecito, y pues ni modo, ¿no? Pero este es el Dios, ¿no? Y decide Dios por misericordia hacer un plan maestro e ir a rescatarnos y a traernos. ¿Cuál es ese plan maestro? Así es, por medio de Jesús. Y Pablo lo diría también en la parte del amor. En Romanos 5:8 lo diría así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, éramos pecadores, pero Dios por amor, por misericordia va y nos rescata por medio de su Hijo Jesucristo que murió en esa cruz, ¿no? Entonces ese es el amor reflejado. Y otro versículo muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si se fijan, las dos tienen amor. Amor es la clave. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera, para que nosotros fuéramos salvos, ¿no es cierto? La palabra amor es lo que define a Dios. Esa es la palabra que define a Dios. Y sigue diciendo en el versículo 5, ¿sí siguen ahí? Efesios 2:5. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Aquí nos está diciendo, cuando éramos muertos vivientes, cuando éramos momias de Guanajuato, ¿sí? Cuando caminábamos en este mundo, cuando seguíamos así viviendo, pero estando muertos, ahí aún Cristo nos dio vida con Cristo, ¿sí? Imagínate que en estas películas de momias llegara alguien y tuviera una vacuna o tuviera el antídoto para que estos muertos vivientes volvieran a ser humanos y que nomás la pusiera y ya, ay, ya soy humano, se quita las vendas la momia y órale. Esto es lo que Cristo, lo que Dios nos dio por medio de Cristo. Pablo nos enseña que es por medio del favor de Dios y su misericordia es como somos salvos. El favor no merecido de parte de Dios por nosotros. Y seguimos leyendo en el versículo 6. Y en unión con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, ¿sí? O sea, no solo nos salvó de la condición, no solo de estar muertos, nos resucitó, sino ya dijimos que muerte, ¿qué significaba? Separación. Y si nos resucitó, entonces ¿qué nos hizo? Si muerte es separación, resurrección es unión. Entonces, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y entonces ahora estamos unidos con Cristo y nos hace sentar en regiones celestiales. ¡Wow! ¡Qué padre! Regiones celestiales. ¿Qué significa esto? Se oye muy espiritual, ¿no? Dices, ay, mira, yo te bendigo con bendición espiritual, ¿no? Así dicen. ¿Pero qué significa? ¿Qué significan regiones celestiales? Y yo me fui pregunté esta palabra en griego. La palabra es epouranios, la que utiliza ahí Pablo. Y significa esta palabra sobre el cielo. Es una palabra compuesta por ip y uranios. Ip significa encima y uranios significa en griego la morada de Dios.
Entonces quiere decir sobre el cielo. Se refiere a que por medio de Cristo recibimos las bendiciones que hay en el lugar donde habita Dios. O sea, todas las bendiciones que tiene Dios en donde habita, por medio de Cristo nosotros las recibimos. ¿Cuál crees tú que es la mayor bendición que habita en donde está Dios? ¿Cuál crees tú que es? Él mismo, ¿no? ¿No es cierto? Todo lo que nos pueda dar está padre, pero Él mismo, la presencia de Dios, es la mayor bendición que podemos tener. Y así es como le explica, por medio de Cristo ahora tenemos la presencia de Dios. Podemos disfrutar su presencia, cosa que en otros tiempos no podía. La gente en el Antiguo Testamento no podía disfrutar de su presencia. Solamente unos cuantos, Moisés, David, los super acá, ¿no? Los super dupers. Pero toda la demás gente, como tú y como yo, no podíamos disfrutar a Dios. Y ahora podemos disfrutarlo todo el tiempo, en tu casa, en el carro, cuando duermes, cuando estás con tu familia, cuando estás trabajando. En todo tiempo tienes la presencia de Dios y ese es el mayor regalo que por medio de Jesucristo hemos recibido. ¿Sí? Y sigue diciendo en el versículo 7, seguimos leyendo, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La bondad de Dios no solamente se veía en aquellos tiempos cuando Jesucristo caminó en esta tierra, que iba y sanaba, leemos, ¿no? Que iba y oraba por las personas, que iba y sanaba a la suegra de alguien y ahí mostraba su bondad, pero no solo se muestra ahí, Dios sigue mostrando su bondad día a día a nuestras vidas, ¿sí? Y después dice, incomparable riqueza de su gracia. Escucha ese término, incomparable riqueza de su gracia. ¿Quién es el hombre más rico del mundo hoy en día? ¿Luis Miguel? No. ¿Quién? El señor Carlos Slim Elú, ¿no? Un mexicano. ¿Sabes cuánto dinero tiene este hombre? ¿Alguien sabe en cuánto está valuada su fortuna? ¿Cuánto? Un poquito más. 73,000 millones de dólares. Simplemente ese número no registra en la cabeza. Si tú dices 73,000 millones de dólares, yo no lo alcanzo a registrar. ¿Sí? Es como, pues órale, pues eso y nada, te dicen lo mismo. O sea, es muchísimo. ¿Sí? Pero Pablo, ¿sabes qué dice? Que es mayor riqueza, que no tiene comparación con cualquier riqueza, la riqueza que es la gracia de Dios. ¿Sí? No tiene comparación. La riqueza que tiene Carlos Slim, padrísimo, pero nosotros tenemos una riqueza que es mayor, que es la gracia de Dios. ¿Sí? Es lo que está explicando Pablo. Y eso a mí me emociona, decir, yo tengo una mayor riqueza que Carlos Slim. Es emocionante, ¿no? Está padre. Y así es como lo explica Pablo. Y seguimos leyendo en el versículo 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ya hemos escuchado mucho qué es la gracia, ¿no? Pero ¿qué es? Es un regalo. ¿Sí? Es algo que no merecíamos, que no tuvimos que pagar nada, fue gratis para mí, para ti, no nos costó, pero ¿sabes a quién sí le costó? A Cristo. Le costó su muerte, le costó derramar su sangre hasta la última gota, por ti, por mí, le costó caro, pero para nosotros fue gratis, fue un regalo, ¿no? Y a veces queremos pagar ese regalo, es como si llega a mí ahorita un tío, que están aquí, no es pedra, y me regala ahorita, no sé, un Porsche. Me dice, mira, aquí están las llaves de un Porsche. Aquí saliendo dices, órale, qué padre, ¿no? Y agarro mi cartera y saco 100 pesos. Ahí te va, tío, gracias por el Porsche. Pues no se compensa, nunca vamos a poder pagar ese gran regalo que Dios nos ha hecho. Nunca, no lo vamos a poder pagar. No necesitamos hacer nada. Romanos 10 dice,
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¡pum!, serás salvo. Eso es todo lo que necesitamos, un poquito de fe y creerle que Dios lo levantó de entre los muertos y que Jesús es el Señor. No necesitamos nada más. Y el ejemplo más claro de este pasaje es cuando Jesucristo se encuentra en la cruz. Está crucificado y están los ladrones a su lado, ¿no? Y entonces uno le dice, a ver si es cierto, a ver si eres muy Dios, bájate tú y bájanos a nosotros, pues si eres Dios, ni modo que no puedas. Y el otro le dice, cállate, nosotros merecemos esto, pero él no ha hecho nada, él no merece nada. Y le dice, acuérdate de mí, le dice a Jesucristo cuando estés en el cielo. Y Jesucristo le contesta, yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? ¿Qué tuvo que hacer este hombre? ¿Se portó bien? ¿Hizo las grandes cosas por el pueblo? Solo tuvo que creer, solo tuvo que tener un poquito de fe y fue salvo. No tuvo que bajarse e ir con un sacerdote o ir con un pastor y decirle, ay, perdóneme, y no tuvo que pagar nada, solo tuvo que creer. Es todo lo que necesitamos para ser salvos. No tuvo que hacer nada. Y eso lo dice Pablo en el siguiente versículo, en el versículo 9. Seguimos leyendo Efesios 2:9. Dice, no por obras para que nadie se jacte. O sea, nosotros somos salvos y no tiene que ver con nada de las obras que realicemos. Muchos trataban en ese tiempo de obtener la salvación, porque en ese tiempo en el pueblo judío pues tenían que ir a hacer un sacrificio al templo para que Dios los perdonara. O sea, tenían que hacer algo, hacer una obra para que Dios le perdonara. Entonces cambiarles ese chip estaba difícil, ¿no? Pablo enfatiza esto en lo que otros pasajes de la Biblia enseñan. La salvación no es por obras o méritos que el hombre pueda hacer para obtenerla. Más o menos en el año 1500 estaba acostumbrado en la iglesia tradicional que para cuando alguien cometía una falta, cometía un pecado, normalmente tenían que pagar, normalmente con algo físico. Tenían que hacer pues algo para pagar ese daño que hicieron, o ese pecado o esa falta. Entonces tenían que hacer algo para ser perdonados, absueltos. Y después la iglesia dice en el año más o menos 1500 comenzó a cobrar lo que se llaman las indulgencias. ¿Alguien ha escuchado sobre eso? Sí, las indulgencias era un papelito que te daban cuando tú pagabas y te absolvía de tus pecados y ahora sí, otra vez eras salvo, ¿no? Eso fue 1500 años después, más o menos menos 1400 y feria, de cuando Pablo escribió esto. Entonces había un hombre, un sacerdote, es cuando aparece en la escena Martín Lutero. Y Martín Lutero explica esto y es cuando empieza la controversia de las indulgencias, y Lutero defiende verazmente la doctrina de que no se trata por obras ni por pagos que tengas que hacer. La salvación es gratis, es un regalo, no tienes que pagar nada ni que hacer ningún sacrificio, ¿no? Si puedes leer, si tienes tiempo y te gusta, puedes leer la biografía de Martín Lutero, está muy interesante, porque explica muy bien lo que él entiende que es la gracia, que es el regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces está muy padre, ¿no? Podríamos pasar un buen tiempo haciendo esto. Pero bueno, aquí viene el último versículo de Efesios 1:10, y es el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
Otra versión de la Biblia dice, pues somos la obra maestra de Dios, ¿no? ¿Qué es una obra maestra? Se refiere a la mejor o la más renombrada producción de un autor o un artista. ¿Cuál es tu artista favorito? Piensa ahorita, ¿cuál es tu artista? ¿Alejandro Fernández? ¿Los Beatles? ¿Michael Jackson? A lo mejor un Pedro Infante, ¿no? ¿No? A lo mejor un pintor, Picasso, ¿no? A lo mejor Miguel Ángel. ¿Quién es tu artista favorito? ¿Sí? Mi artista favorito ha hecho el cielo, las estrellas, el mar, la tierra, el sol. Ha hecho todo eso. Ese es mi artista favorito, ¿sí? ¿Cuáles son las obras maestras de Miguel Ángel? La Capilla Sixtina, el David, la Piedad, el Moisés, ¿no? Esas son las obras maestras de Miguel Ángel. ¿Sabes cuál es la obra maestra de Dios? Ni siquiera no es el sol, ni la tierra, ni todos los planetas, ni todo el universo, ni los animales, ni las grandes ballenas del mar. Ni siquiera el ser humano es su creación, es su obra maestra. Ni siquiera el hombre. ¿Sabes quién es? Los que hemos creído en Cristo somos sus obras maestras por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Quién es la obra maestra de Dios? El Martín, Jackie, ¿no? Arturo, Jera, allá anda su obra maestra. ¿Sí? ¿Y sabes qué? No es porque estén muy guapos, ni porque tengan el mejor look. Algunos sí. Pero somos sus obras maestras, no porque hayamos hecho algo o porque tengamos algo especial. Somos sus obras maestras porque nos creó por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo puede una obra maestra ser sin mostrar el talento del artista? Nosotros tenemos que mostrar al mundo las habilidades del artista que nos ha creado. Así como alguien cuando llega a contemplar el David de Miguel Ángel y lo está viendo y dice, ¿a poco no, tú crees que dice, ay, mira qué padre el Miguel Ángel, qué padre se talló él los brazos y qué padre se definó la cara y qué padre la escultura se hizo sola, ¿no? No, dicen, qué bárbaro, ¿no? Dices que Miguel Ángel, qué talento tenía un talento bárbaro, ¿no? ¿Qué refleja? El talento del artista, no la obra en sí misma. Y eso es lo que Dios quiere reflejar. Así tenemos que vernos nosotros. Cuando alguien nos vea debe decir, wow, esto es algo impresionante el trabajo que Dios hizo con esta persona, ¿sí? Que de ser una persona alejada de Dios, que ser una persona a lo mejor en drogas, en alcohol, en pornografía, en violencia con la familia, en separación, de repente llega Dios, pum, lo cambia y es una nueva obra y es una obra maestra. ¿Sí? Así Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, eso dice este versículo. Nuestra naturaleza era vieja. Pero imagínate un alfarero que está haciendo una pieza, ¿no? Que está haciendo un jarrón y lo está haciendo ahí, ¿no? Y de repente se le va chueco. ¿Qué hace? ¿Lo trata de amoldar otra vez? Lo destruye y lo vuelve a crear. Así somos tú y yo, nos vuelve a crear, pero ahora en la roca que es Cristo Jesús. Nos vuelve a crear por medio de Cristo Jesús. Qué espectacular es esto. Segunda de Corintios lo diría así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una obra maestra nueva. Y aquí viene el para qué. Ya vimos lo que éramos, ¿no? ¿Qué éramos? Muertos. Ya vimos lo que somos.
¿no? Somos nuevas criaturas. Ya vimos por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Nada más. Es por qué lo hizo. Pero ¿para qué? ¿Para qué nos hizo obras maestras? ¿Para qué nos volvió a crear? Y el versículo lo dice ahí. ¿Dónde está? Para buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Esta versión dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Cuáles son estas buenas obras? ¿Alguien sabe? Amor al prójimo, generosidad, servicio, los pobres, hacer justicia, orar por otros, orar por los enfermos, ser amigo, los encarcelados, también hacer discípulos, ¿no? Estas son las obras que Dios nos pide a ti y a mí, al pueblo cristiano, que hagamos. Necesitamos hacer esto con nuestra familia, necesitamos hacer esto aquí en la iglesia, pero ¿sabes qué? También necesitamos hacerlo fuera de estas cuatro paredes. También tenemos que salir y hacerlo afuera, ¿sí? Éramos muertos vivientes, éramos momias de Guanajuato. Jesucristo nos dio vida y nos unió con Él. ¿Seguiremos actuando como momias? ¿Seguiremos actuando como muertos? Qué incongruente sería esto, ¿no? Una momia, le dan el antídoto, se vuelve hombre, ya puede comer toda la comida, puede disfrutar el campo y sigue así. Será incongruente. Pablo lo explica así en Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. ¿Sí? No necesitamos hacer buenas obras para ser salvos, eso está clarísimo. No necesitamos hacer nada más que creer para ser salvos. Pero Dios nos pide que respondamos al gran amor que nos ha mostrado al darnos vida otra vez, actuando y viviendo. John MacArthur es un predicador muy famoso que habla sobre la gracia. La gracia es su primer tema. Y dice una frase, dice: la gracia no otorga permiso para vivir en la carne, sino que suministra el poder para vivir en el Espíritu. Así es como lo explica él, y se me hace muy interesante, porque a veces escuchamos gracia y es, pues órale, ya puedo hacer lo que sea y estoy perdonado. Pero aquí lo que nos dice es que no otorga el permiso para vivir en la carne, sino que nos da poder para poder vivir como Dios quiere, en el Espíritu. Nos da esa energía, o nos suministra, ¿no? Bueno, para concluir, esta es la conclusión. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Somos amados, aceptados, restaurados. Somos sus obras maestras y fuimos creados para sus obras. ¿Sí? Tomemos decisiones para darle la gloria a Dios. Ya es tiempo, ¿no creen? Ya es tiempo de tomar decisiones para caminar por sus buenas obras. Abracemos su gracia, aceptémosla y mostremos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas a la demás gente, ¿no? Eso es lo que Pablo quiere decir aquí con estos 10 versículos. Y esto es algo que a lo mejor lo vimos rápido, se fue, pero explica el plan perfecto de Dios y explica el amor para cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiero. Si no entendiste nada de lo que dijimos aquí y vas a salir y en 2 horas se te va a olvidar, solamente recuerda una cosa: Dios te ama. Dios te ama y dio a Jesucristo para que tuviéramos vida. Solo tienes que creer. Si tú no has aceptado a Jesucristo aún, si a lo mejor es las primeras veces que vienes o tienes años viniendo pero nunca has aceptado a Cristo, este es tu momento, esta es tu oportunidad. Así como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos. Todos vamos a cerrar tus ojos
Y si tú es la primera vez que vas a hacer esta oración o que quieres decir, ¿sabes qué? Yo quiero recibir ese amor de Dios, yo quiero recibir esa gracia, yo quiero recibir ese regalo de la vida eterna y quiero caminar en las obras que Dios me tiene preparado. ¿Por qué no haces esta oración conmigo en esta tarde? Le dice: Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu regalo. Te pido perdón por mis pecados, por todo lo que he hecho, y quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador. Quiero abrazar tu gracia, quiero aceptarte y quiero caminar contigo en obras, Señor. Las obras que tú me tienes preparado, te acepto como mi Señor y Salvador en esta mañana, por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén.